Un informe reciente ha reavivado un debate importante. La pregunta es, ¿está disminuyendo el catolicismo en América Latina? Datos de encuestas internacionales muestran una caída sostenida en la identificación católica, mientras crecen las personas sin afiliación religiosa. Pero más allá de las cifras, el fenómeno plantea preguntas sobre las causas y el futuro de la fe en la región. Un estudio del Pew Research Center, publicado en enero del 2026, señala que el porcentaje de adultos que se identifican como católicos ha disminuido en varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, en la última década. Según las encuestas, hoy los católicos representan aproximadamente entre el 46% y el 67% de la población adulta en esos países. En todos los casos, la caída supera los 9 puntos porcentuales en 10 años. Al mismo tiempo, aumentan quienes se declaran ateos, agnósticos o sin religión. Es importante señalar que el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria en la región, pero su peso relativo es menor que en el pasado. Y podemos dar un ejemplo así rápidamente. Cuando la guerra cristera se dio en México, se dio por eso, porque la mayoría se consideraba católico y, como dicen los antiguos, eran católicos de hueso colorado. Si el Estado les impedía cerrar los templos, pues todos los católicos se levantaron, protestaron e incluso algunos en armas porque el Estado les estaba impidiendo practicar su fe. Hoy en día, ¿creen ustedes que en México se levantarían los católicos si el Estado les cerrara sus templos? La respuesta es simplemente no, porque su peso es menor que en el pasado. Aunque se consideran católicos, muchos no lo son, y si lo son, solo son de dicho. Es decir, se dicen ser católicos, pero nunca van a misa. Únicamente, como dice el folclore popular, llegan al templo con los pies por delante, es decir, ya cuando están finados. A esto se nos presenta un interrogante. ¿A dónde van quienes dejan la iglesia? El estudio indica que no todos los excatólicos pasan a iglesias evangélicas o protestantes o a esas iglesias improvisadas que muchos ponen en garage de su casa o en la renta de un salón, o donde antes era una cantina o un bar, ahora ya es un templo cristiano. Pues no, esos católicos no pasan a esos templos. Las tendencias muestran un crecimiento significativo de personas sin afiliación religiosa. Es decir, se dicen aconfesionales, sin ninguna fe. Muestran un crecimiento menor aunque relevante de comunidades protestantes o evangélicas. Solo unos pocos son los que se pasan a las corrientes evangélicas o protestantes. Brasil aparece como un caso particular donde la transición hacia iglesias evangélicas es más marcada. Esto sugiere que el fenómeno no es solo competencia entre denominaciones, sino también un proceso de secularización, es decir, que el Estado está siempre instando a que el ciudadano no tenga nada que ver con la religión, especialmente con la religión del cristianismo o de religiosidad menos institucional. Es decir, estas iglesias que surgen como cualquier changarro en un garage, que no tienen estructuras y que surgen al vapor porque tal fulanito tuvo una revelación y un ángel le dijo que esta es la iglesia de Cristo, y fundan su iglesia y prácticamente lo toma como un negocio. Busca gente que quiera
llegar a una iglesia no institucionalizada que no le exija tanto como las que ya están institucionalizadas, como la Iglesia Católica, los protestantes evangélicos, que hay jerarquía. Pues bien, a estos son los lugares que se dirigen los ex católicos. El demógrafo Ryan Burge propone una interpretación interesante y parte del censo podría deberse a que muchas personas ya no practicaban ni se identificaban realmente con la iglesia desde hace tiempo, pero antes seguían declarándose católicos por costumbre cultural o incluso a veces por presión social. Porque les planteo esta situación: un par de jovencitos se conocieron, los papás de la jovencita son católicos fervientes, pero los papás del joven no lo son. Por presión social, pues el joven va y se casa por la iglesia. Eso es lo que está sucediendo, que se declaran católicos por presión social, nada más. No es que haya el interés realmente del joven de pertenecer a la iglesia católica. Hoy, al ser más aceptado socialmente declararse no religioso, las encuestas reflejan con mayor precisión la realidad personal de muchos individuos. El texto que se analiza al respecto presenta una interpretación crítica desde una perspectiva eclesial. Plantea que la pérdida de fieles podría estar relacionada con debilidades en la evangelización. Ojo ahí, a nuestros hermanos de comunidades de base que nos escuchan en diferentes parroquias, las debilidades en la evangelización, en la catequesis o en la vida pastoral, en algunos lugares podría ser la causa de la pérdida de fieles. Se mencionan críticas hacia ciertos organismos eclesiales regionales como el CELAM, señalando que algunos sectores consideran que se ha priorizado el análisis social sobre la formación doctrinal o misionera. Conviene entonces aclarar que estas valoraciones forman parte de un análisis de opinión y no representan necesariamente el consenso de todos los estudiosos o miembros de la Iglesia. Entonces, ¿qué perspectivas se plantean para el futuro? Si se está viendo de que algunos católicos están abandonando las filas en América Latina. Desde esta visión, la posible revitalización del catolicismo pasaría por una evangelización más directa y misionera. Es decir, que la evangelización sea más clara, sin rodeos. ¿Qué es lo que enseña la iglesia? ¿Qué es lo que nos pide la iglesia? Y la misión es misionar, sería llevar el mensaje de Jesucristo a quien nunca lo ha conocido. Lo que muchas veces misionar se le llama a salir a dar el mensaje ahí en su propia colonia, donde pues la mayoría ya conoce a Jesucristo, ya sabe quién es. Lo que pasa es que no quieren seguirlo. Pues no, buscar familias donde realmente no saben quién es Jesucristo, porque los hay. La posible revitalización del catolicismo también pasaría por una catequesis más sólida. Es decir, que si los niños llegan a recibir el catecismo infantil, debería de estar acompañado también con la catequesis adulta para los papás. No que la catequista infantil le dice al niño que debe de asistir a misa por tal y cual razón, llega a casa, el niño le dice: papá, hay que ir a misa, y el papá, como no está evangelizado, va a decir que no. Es por eso que se necesita una evangelización más sólida y más integral. También para la revitalización del catolicismo pasaría por un acompañamiento más cercano a jóvenes y familias. Tristemente, muchas parroquias en América Latina se da este fenómeno que los jovencitos hacen su primera comunión
y tal parece que hacen su primera y última comunión. No se les llega a ver, sino ya hasta cuando, incluso por presión social, como les decía al principio, pues que porque la jovencita, los papás están pidiendo que se casen por la iglesia, pues se acercan a la iglesia hasta este momento y se da uno cuenta de que el joven ni siquiera está confirmado. Entonces tiene que haber este acompañamiento más cercano a jóvenes y familias después de recibir el sacramento de la comunión. También tiene que haber un fortalecimiento de la vida sacramental comunitaria. Todos estos papás que sus niños, quizás por un evento meramente social, porque muchas veces así lo toman, hicieron la primera comunión, pues es importante que estos papás que por lo menos se acercaron por ese evento social, no tanto porque están deseosos de que sus hijos reciban a Jesucristo en su corazón, pues aprovechar para fortalecer su vida sacramental también de esos papás y pues invitarlos e integrarlos a la vida de comunidad. Así pues, el autor de este texto nos pone como referencia figuras históricas de renovación eclesial como Santo Toribio de Mogrovejo y San Carlos Borromeo, conocidos por su impulso pastoral y reformas en sus respectivas épocas. Los datos muestran un cambio real en el panorama religioso de América Latina, pero las interpretaciones sobre sus causas varían. Aquí solo dimos algunas. Algunas subrayan factores culturales y sociológicos, otros destacan aspectos pastorales o espirituales. Probablemente el fenómeno sea resultado de múltiples factores combinados, como la secularización, incluso la movilidad social, cambios culturales y desafíos internos de las instituciones religiosas. Así que más que un adiós inmediato al catolicismo, entre comillas, los datos parecen señalar una transformación profunda del modo en que las personas viven la fe y se relacionan con las instituciones religiosas. Recuerda, no es solo una disminución de cifras, sino un cambio cultural en la manera de creer y pertenecer. Es ahí donde la Iglesia tiene que poner manos a la obra.